Bienvenidos a un video más con Xavierelian. Hoy les estaré mostrando un paquete que recibí de Temu, que es la tienda donde suelo comprar algunas cosas por sus tan buenos precios en comparación con otras plataformas. A contar con buenísimas ofertas y además por todas las oportunidades que ofrece, con envío gratuito en artículos enviados desde Temu y devoluciones gratuitas hasta por 90 días. Si pides algo y el precio baja dentro de los próximos 30 días, puedes solicitar un reembolso parcial. Si aún no tienes Temu instalado, en la descripción de este video te dejo un link para que lo descargues. De esta forma tendrás un descuento de 70% en mis artículos recomendados. Además podrás usar mi código DQC9564 para obtener un paquete de cupones de $100 disponible para todos los usuarios, incluso si llevas tiempo usando Temu. Bueno, vamos a pasar ya con lo que es enseñar los paquetes. Y una de las cosas que compré, como vieron que, bueno, hice el video de la moto, ya salió con la moto en algunos videos, entonces pedí, ay mi madre, pedí para echar aire esto, que es un compresor portátil con batería, se carga por USB, esto se conecta acá. Y bueno, ahorita lo voy a probar en la moto, todavía no lo he probado, porque quería hacerlo en el video y bueno, ahorita ya lo estaré probando. Esto se conecta, acá se programa la cantidad de aire que quieres echarle y después tocas y ya se le echa. Ahorita lo estamos probando. En la descripción van a tener el link de este y de todos los productos que voy a estar poniendo para que los puedan comprar con descuento. Otra cosa muy importante que pedí, que bueno, son varias cosas, por el tema de los apagones aquí en Cuba, para ver si ya resuelvo el tema de los apagoncitos esto, que bueno, tengo la planta, pero igual la planta hay que echarle gasolina, aparte hace ruido, no se puede dejar por la noche porque hay que tenerla fuera de la casa y si la dejo fuera de la casa de noche me la roban, también hace mucho ruido y molesta y eso. Entonces bueno, compré algunas cosas, un kit para poner con una batería, panel solar. Este es el inversor, bueno, todas las cosas las voy a estar enseñando aquí. Este es el inversor, que esto es para ponerlo a una batería de 12 volts y me da 110 volts, que es lo que necesito para acá, para la casa. Más tarde ya lo estaré conectando todo, no sé muy bien cómo es, pero tengo una idea. Lo otro, paneles solares de estos chiquiticos, no sé si serán muy efectivos, ya lo estaré probando. Son de 50 watts, son dos de 50 watts y bueno, estaré probándolo ahorita. Están los dos paneles solares y el controlador de carga. Que está acá, con sus cables y todo, bueno ya. Ahorita vamos a ver si yo doy pie con bola a ver cómo es para conectar todo esto. Este es el controlador de carga, pensé que era más grande cuando lo vi tan chiquitico. Ya, eso me sorprendió. Pero bueno, ahorita estaremos conectando todo esto. También tienen los links, el link de esto en la descripción. Otras cosas que no tienen que ver con esto es esto, que es un juguete para perros. Esto lo que hace es que lo pones así y después mete un brinquito para quien tenga perrito y que le guste jugar con pelotitas y eso. Esto se lo puede comprar. Y esto, que ni lo he abierto, esto sí no lo he abierto, yo lo abrí todo menos esto, que es una cámara de seguridad. Voy a abrirlo y vamos a ver ahora. Esto también estaré probándolo ahorita, así que si quieren verlo todo en funcionamiento, quédense en el video hasta el final, que ahorita les estaré mostrando cómo funciona esto. Yo tampoco tengo mucha idea, pero bueno, ya veré. Ahí está. Ahorita vamos a estar probando todo. Una cámara de seguridad, que bueno, ya la pondré por ahí en algún lugar. Todos estos productos los podrán encontrar en la descripción, dan en los links ahí, pueden comprar con descuento. Si eres nuevo usuario puedes comprar con un 70% de descuento todo esto que les he enseñado aquí. Además, si usas mi código DQC9564 puedes obtener un paquete de cupones de $100. Ya esto es para todos, no tiene que ser nuevo, si llevas tiempo en la aplicación igual te va a servir. Otras cosas que ya compré aparte, porque bueno, falta, tengo lo de los paneles con el controlador de carga y el inversor, que se me olvidó decirle que es de 1000 watts, no da para mucho, pero bueno, en Temu pueden encontrar de 1000, 3000, 5000, lo que quieran. Y además, ya lo que compré aparte, un cargador
para la batería, que es este. Que esto, bueno, ya tú puedes cargar la batería con los paneles o puedes cargarla con este. Cuando haya corriente, pues conecto con este y cargo la batería. Y lo más importante de todo, la batería, que está pesadita. Esta me salió en 130 y algo, pero hay momentos en Temu que hacen rebajas buenas y las puedes encontrar. Yo la llegué a ver hasta por $98. Así que es cosa ya no de que yo les vaya a poner un link, no les voy a poner el link de la batería ni nada, sino que ya ustedes entran, ponen batería de litio 100 amperes, esa es 12 volts 100 amperes, si quieren una así, 12 volts 100 amperes, y pueden comprarse una batería por muy buen precio. Y bueno, antes de irnos ya a ponernos en lo que es conectar todo esto y enseñarle el funcionamiento de cada cosa, lo otro, que no creo que lo ponga todavía esto en este video, porque hay que hacer unas cuantas cosas en la moto. Esto es un velocímetro para moto, porque bueno, la moto, lo que es la pizarra no funciona, entonces compré un velocímetro que se lo voy a poner para ver la velocidad a la que anda la moto, porque hasta ahora, como he visto la velocidad con el teléfono, no tiene, como no sirve la pizarra, no dice la velocidad. Así que bueno, le voy a poner esto y ya sí puedo andar y ver a qué velocidad estoy yendo. Ya voy a probar el compresor, que enciende acá y según me han dicho tengo que poner ahí en P6. Por aquí se cambia a bar, no sé, yo la verdad que no entiendo mucho de eso, que escucha KPA, kilogramos, centímetro cuadrado, la verdad que no sé mucho eso. A mí me dijeron que toque en P6 y que las gomas mías llevan 35, así que bueno, ahí en 35, y ahora se supone que yo engancho ahí y yo le echo el aire que lleva. Vamos a ver. Ahí. Y ya está en 33, me dice lo que tiene. Tendría que ponerlo en 35. Uy. Y dale. Especial. Ya quedó con airecito, vamos a echarle la adelante. Dice 15, lo que hice fue sacarle todo el aire. Así que le pongo 35. Y ya acabó 35. Esto sí quería tenerlo hace rato porque esto está súper. Ya eso lo puedo meter ahí adentro y donde quiera le echo aire. Y para apagar, otra vez le doy aquí arriba. Ahí se arma un buen reguerito. Ya probé lo que es el compresor. Y bueno, ahora vamos a ver cómo armamos todo lo que es panel, controlador, inversor y batería. A ver qué tal funciona todo eso. Voy a poner esto primero. Que sí sé cómo va. Ya que está conectado lo que es el inversor, que supongo que esto ya sea directo aquí. Y ya me dé la corriente por acá. Esto supongo que ya yo conecte aquí. Y conecte aquí. Y ya. Si prendo aquí, me dé corriente. Si la batería tiene carga, debería tener un poco de carga. Nada. Si no encendí la pantalla de arriba tampoco. No prendió nada. No tiene carga. ¿Será que no tiene carga o será que eso no es así? No, prueba los otros cables bien usados. ¿Eh? Pon el otro que pagar y el otro pagar. No, este que es positivo, es rojo, y este es negativo, es negro. Le puse el inversor a la batería y no anda. Entonces ahora cuando le pongo el cargador, todo bien y me dice la batería 40%. Entonces no sé si es que el inversor no sirve. Bueno, al final sí funciona. El inversor fue un error mío. Ya está funcionando perfectamente.
Porque lo que pasa es que aquí en los cables yo puse el cable negro, lo puse en el positivo y el cable rojo lo puse en el negativo. Entonces cuando conecté aquí, lo conecté contrario. Entonces claro que no iba a funcionar. Entonces ahora lo conecté así, el negro con el rojo con el negro. Que bueno, ya después yo los cambio allí para que sea rojo con rojo y negro con negro. Pero bueno, ahí está andando el ventilador. Todo súper chévere. Así que ya está probado eso. Probé el cargador también. No sé si eso lo grabé. Pero bueno, probé el cargador. Y carga perfectamente. Se los voy a enseñar ahora. Déjame apagar aquí. Que tengo que invertir los cables estos, ponerlos bien. Y bueno, para cargar la batería es conectar esto aquí. Conectar este acá. Y ya, este conectar a la corriente y ahí está cargando. Y lo otro con los paneles, que debo también conectar para cargarlo con los paneles, pero como que hay un cable. Eso viene con estos cables. Este cable, este lo conecté aquí, con este aquí. Esto es como una extensión que pasa de 2 a 1. Ya ahí estarían conectados para que me den los 100 watts, 50 watts, 50 watts, 100 watts a los 12 volts que dan ellos. Entonces, después esto iría conectado aquí al controlador de carga, estos aquí. Lo estoy pelando porque estaba muy chiquitico. Entonces, aquí va la batería, pero el otro cable que trae esto para la batería es este, y trae con un pincho de esto. Entonces, para entrar aquí tiene que ser pelado. Entonces esto está mal hecho porque voy a tener que picarlo para entonces poderlo conectar aquí al controlador de carga. No entiendo por qué lo mandaron así, pero es que la verdad que esto con este blue, esto va a la batería, estas partes, y esto al controlador de carga. Pero es que el controlador de carga no tiene entrada para ese blue. Lo que tiene es dos huequitos que tú metes los cablecitos y los trabas ahí con un tornillito. Entonces, pues voy a tener que cortar el cable. No quisiera cortarlo. Ojalá yo tuviera uno y dejar este, porque del carajo cortarlo, pero es que no queda otro, voy a tener que cortarlo. Porque esto está hecho más bien, este blue lo puedo conectar directo a los paneles y ya me daría del panel directo a la batería, entonces sí carga directo del panel. Pero lo mejor no es eso, porque como que los paneles no van a dar un voltaje estable porque se nubla y después hay más sol, menos sol, entonces como que no te da un voltaje estable. Entonces lo mejor es que pase primero por el controlador. Así que bueno, voy a tener que picar eso para poder conectarlo al controlador, la batería y los paneles al controlador, y que ya todo se haga correctamente. Pero esto va aquí a los paneles y entonces meterlos por aquí para conectarlo aquí al controlador de carga. Ya está conectado. Tendría que darle un poco al sol a ver si esto prende. Vamos a pasar. A ver si esto prende o va a hacer algo. Vamos a conectar la batería. Pero la cosa es que ya prende y funciona correctamente. Estuve viendo un video en YouTube, entonces bueno, ya aquí conecto los paneles como ya había dicho. Acá conecto la batería y aquí conecto el inversor, que bueno, viene con estas pinzas. Ya yo tendré que inventar algo porque como tal no viene con un conector para aquí. Entonces lo otro es que ya conecto aquí y estas pincitas serían la parte solar para la batería y para que la batería dé corriente. Y entonces para cargar lo que es con el cargador normal enganchado a la corriente, probablemente lo que haga sea quitar de aquí, porque no sé si lo podré tener todo enganchado. Entonces probablemente le desengancho estas pincitas y lo pongo a cargar. De todas formas eso es cuando haya corriente, así que no habría problema. Sería la parte solar y bueno, quitar lo que es solar y que dé corriente,
Y bueno, cuando no vaya a cargar con el cargador, quito el cargador, pongo eso y ya viene de los paneles. Y aparte da corriente ya para poner corriente para la casa. Entonces acá lo que es el primer cuarto, que ven que está... Esto es lo que tenemos aquí un poco como de reguero. Yo había pensado ponerlo por aquí. Pero bueno, no tenía claro cómo hacerlo. Para que esté en este cuarto que es un poco como... que aquí nadie duerme y tal, aquí está. Lo que es el breaker, que lo tengo aquí adentro para desconectar cuando voy a poner la planta. Y bueno, ahora igual para desconectar y poner la corriente por la batería del inversor. Y lo que me di cuenta es que como tengo este tablón aquí, que ahí puedo enganchar lo que es el controlador de carga y el inversor, para tenerlo ahí enganchado, no tenerlo suelto. Y entonces ya la batería la pondría por acá abajo en una mesita o algo, probablemente de momento en esa misma silla. Ahora lo que voy a hacer es almorzar y después sigo con esto. Yo sabía que si no me grababan iba a servir. ¿Qué hay de almuercito? Nada, para ti nada. Tú has hecho almuerzo hoy, tú no has hecho almuerzo hoy. ¿Cómo fue? Tú no has hecho almuerzo hoy para ti. ¿Qué de almuerzo? Arroz amarillo. Picadillo. Esta mujer tiene un genio. Sí, con genio. Tengo tu cocotazo. Dos o uno de 100. Uno de 120. Pero ya con eso ya no se puede poner más, me parece. ¿Y este es FPT o PWM? ¿Cuál es la diferencia? Una mierda, 20 o 30% de más eficiencia. Bueno, ¿Cuál? los MPPT. Y el PMS supuestamente me llega para el lunes aquí ya a mis manos. Finalmente esto, que venía así, aquí, con los paneles y eso, lo piqué para poder conectar la batería al controlador de carga. Esto aquí era para configurar mierda. Y de aquí, acá. Ya va cogiendo forma. Acá los paneles que van por aquí al controlador de carga, por acá a la batería, y me falta para ir al inversor desde aquí. De aquí sacar para acá y ya de aquí corriente para la casa. Y si quiero cargar con este que es conectado a la corriente, quito las pincitas estas y le pongo estas. Ahora lo que me falta es inventar una talla que quiero hacer, o si cambio de idea, para sacar los cables de aquí y entonces conectar a estas pinzas. Se me quedó sin carga en la cámara, entonces no seguí grabando, pero les voy a poner al día con lo que se estuvo haciendo. Estuve conectando, como les había dicho, de aquí al inversor, pero no sirvió. No sé qué pasa, puse tres tipos de cables ahí, y no sé qué pasa que no funciona. Entonces yo vi en un video que conectaban ahí el inversor, pero no sé si es que ahí no se podrá conectar este inversor o ese controlador de carga no sirve para conectar ahí. Entonces lo que voy a hacer es ya colocar las pinzas del cargador para cargar. Cuando vaya a poner corriente por la casa, colocar esas al inversor. Y si voy a poner esto a cargar con los panelitos, que todavía no lo voy a poner, porque para los paneles tengo que buscar un cable más largo para llevar a los paneles donde dé el sol. Entonces ya conectaría a los paneles, ¿viste? Entonces sería conectar una cosa, después otra, aunque también puedo conectar ambas a la vez. Ahí a esas mismas pinzas yo puedo coger y conectar esta pinza y la otra pinza, y ahí igual pongo los paneles y eso va cargando ahí. Voy a desconectar la nevera y el refrigerador para enseñarles ya que esto funciona. Ahí ven la luz prendida y voy a quitar la corriente a la casa como si hubiera un apagón. Ya no hay luz. Ahí está la batería conectada al inversor. La batería la cargué completa con el cargador. Todavía no he probado cargarla con los paneles, a ver. Me parece que se va a demorar, pero vamos a ver. Ya después quiero poner por acá un toma o algo para conectar de aquí por acá y que ya coja corriente toda la casa. Pero de momento lo que voy a hacer es conectar este cable, que es el mismo que conecto en la planta. Y entonces de ahí
lo conecto al toma que te. Y ya cuando prenda aquí, debería tener corriente en la casa. Ahí está. ¿Ven cómo me iluminé? Porque prendió la luz y yo apago. Se va la corriente. Si enciendo, ahí tengo corriente. Vean que ya tengo corriente. Que acá están los breaks bajados. O sea, no estoy cogiendo la corriente de la casa, estoy cogiendo de la batería. Y ya, tengo luz. Como pueden ver. Y lo de desconectar el refrigerador y la nevera porque el inversor no me da para, o sea, no tiene potencia para sostener la nevera y el refrigerador. O sea, el pico de arranque no lo aguanta. Este inversor que es de 1000 watts nada más, entonces no soporta porque el pico de arranque de la nevera y el refrigerador es superior a 1000 watts. No probé el refrigerador, probé la nevera y lo tumba, no lo soporto. Que igual esto no debe ser ni 1000 watts, debe ser 1000 watts de pico, o sea que sería peor. La nevera pasa trabajo con la planta que es de 1500 de pico y sostenido 1000, y con esto que es 1000 supongo que pico, pues peor todavía. Ya lo vieron todo funcionando, en la descripción les voy a dejar los links de estas cosas para que puedan comprarlo con 70% de descuento si son nuevos en Temu. Y también para todos los usuarios pueden usar mi código y obtener un paquete de cupones de $100. Así que ya como pueden ver resolví en parte el problema de los apagones. Ya por lo menos luz y para los ventiladores y eso puedo tener con esto. No para cocinar porque no me sirve para cocinar el inversor este, aparte que la batería, si te pones a cocinar se le va la carga muy rápido. Pero bueno, muchos me habían recomendado que lo de panel solar y eso. Igual los paneles solares son caros, estos son chiquiticos. No sé si tengan mucha potencia, la verdad. No sé si me sirva de mucho, pero bueno, ya después probaré a ver cuánto tiempo se echa para cargar la batería. Déjame tu comentario, déjame tu like y nos vemos en el próximo video.